Soy Gonzalo Araluce, soy periodista especializado en temas de interior, defensa, terrorismo y seguridad. Mi abuelo era Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino. Mi abuelo Juan Mari, siempre al final terminamos presentando a partir de títulos, nombres, cargos, ¿no? Pero para nosotros es mucho más que todo eso. No solo es una figura con ciertos valores de la que hemos bebido, de la que nos hemos alimentado, sino que es en cierta medida, junto con mi abuela Maite, su esposa, el tronco que articula toda nuestra familia, incluso a los nietos, a la siguiente generación, ¿no? Fue asesinado el 4 de octubre de 1976. Él estaba trabajando en San Sebastián y volviendo a casa en la Avenida de la Libertad, pues al llegar para comer, en torno a la 1 a mediodía, se bajó del coche, iba con chofer, con escoltas, y había un comando terrorista esperándole allí que la ametralló por varias partes, decenas de disparos a plena luz del día, en una de las vías más transitadas de San Sebastián. Y bueno, pues el escenario, además de todo lo difícil y duro que uno se pueda imaginar, pues fue especialmente llamativo. Los disparos, el sonido fue completamente inconfundible. A las puertas de casa, a mediodía, con mi abuela y con todos mis tíos en casa esperándole para comer. ¿Qué ocurrió después? Pues lo que cabría imaginar en cualquier cabeza. Mis padres, mi padre, mis tíos, mi abuela se asomaron a la ventana y se encontraron toda la escena. Una escena en la que mi abuelo estaba tirado en el suelo, malherido, el chofer y los escoltas también, el coche tiroteado, ruido, confusión. Bajan corriendo, se encuentran que mi abuelo todavía respira, lo montan en el coche, se lo llevan en el coche tiroteado, lo llevan al hospital, pero mi abuelo no sobrevive a la intervención. Cuando hablamos de un atentado, es muy importante pensar tanto en el antes como el después. Al final el atentado es un hito, pero que marca el punto de partida de toda una existencia, de una familia. Lo que ocurre después entre las cuatro paredes de una casa se cuenta muy poco, pero es lo que queda, ¿no? Y el antes también es importante. ¿Cómo se llega hasta ese punto? Bien, pues mi abuelo era presidente de la Diputación de Guipúzcoa y era vasco hasta la médula, ¿no? Dentro de la Diputación, él peleó mucho por el concierto vasco, el plan de electrificación de Guipúzcoa. Incluso fue en cierta medida pionero por cierto plan de autonomía del País Vasco. Incluso hasta en el tema del lenguaje, él promovía que se hablara de esta manera, ¿no? En un momento en el que no era un debate caliente y que no era fácil abrir ese debate. Bien, pues a pesar de todo, aparecían las dianas, aparecían las llamadas, a las que él restaba total importancia. Restaba importancia no por lo que significaran, él sabía perfectamente lo que significaran. De hecho, ahora con la perspectiva del tiempo es muy evidente que iban a por él porque promovía una cierta autonomía en el País Vasco que chocaba completamente con el proyecto de ETA de independencia y de una independencia con un programa político muy marcado. Como eso chocaba con ellos, pues lo más fácil era eliminar a esa persona, ¿no? Entonces, él conocía la envergadura de esas amenazas, sabía hasta dónde llegaban, pero lo hacía, restaba importancia sobre todo para que en casa no se viviera de forma difícil. Hubo un momento en el que, por ejemplo, le pusieron escolta, cuando no era habitual que hubiera escolta. Él bromeaba mucho. Todavía nos reímos hoy con la anécdota de cuando le dieron un arma de fuego, se la enfundó dentro del pantalón y se le cayó por la pernera hasta el suelo y dijo que él no quería llevar nada de esto. O como cuando, yendo por la calle, empezó a seguirlo un tipo de dudosas pintas. Mi abuelo cambiaba de acera, este seguía con él, volvía a cambiar de acera, otra vez tal. Se paró en un kiosco mi abuelo, abrió un periódico haciendo como que leía y cuando este hombre llegó hasta esa altura, pues prácticamente mi abuelo le hizo un placaje. Mi abuelo pesaba 100 y pico kilos, era un tipo muy grande, ¿no? Y resulta que era un escolta camuflado, o sea, que le estaba siguiendo. Hasta entonces los escoltas iban enchaquetados, tal, ¿no? Pues este era de los primeros que iban un poco así, ¿no? Que soy policía, soy escolta, tal. Entonces, bueno, todavía nos reímos con estas cosas, ¿no? Él trataba de quitar hierro a toda esta situación. Y mi abuela, que era... Decir excepcional, todo el mundo le dice de su abuelo, ¿no?
pero en este caso es que se queda corta la palabra. Lo tragaba, intentaba que tampoco pesara mucho en la familia. De hecho, ella tuvo siempre unas migrañas increíbles, unos dolores de cabeza que le atenazaban y le tenían en la cama y no podía ni moverse. Y era de la presión, de una presión que se guardaba para ella, para no trasladarla a todos sus hijos, a sus 9 hijos. De hecho, cuando mataron a mi abuelo ya no volvió a tener migrañas porque esa presión desapareció. De la peor forma posible, pero desapareció. Entonces, bueno, mi abuelo siempre decía que a por él nunca iba a ir. Él sabía que era posible, las amenazas existían, pero él decía que a por él no iba a ir porque era más vasco que muchos de los que decían que iban a ir a por él y que él peleaba mucho también por el País Vasco, ¿no? Él entendía que, o nos hacía entender a la familia que era imposible que fueran a por él. Hasta que llegó el día, 4 de octubre de 1976, y todas esas amenazas pues, cobraron forma. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Es el denominador común de todas las personas que han sufrido, todas las familias que han sufrido un asesinato en su círculo más cercano. Pues un funeral, todo el dolor posible. Además, en un momento muy tenso, políticamente muy tenso, socialmente muy tenso, y que era una figura políticamente destacada, entonces tuvo mucha repercusión. Todavía guardamos las portadas de los periódicos de aquella época, yo las tengo en una carpeta gris, heredada de mis padres prácticamente, para investigaciones mías con la excusa, pero todavía la tengo yo en mi cajón, ¿no? Hubo cierto eco mediático, no solo en portadas de periódicos, sino también en televisión. Hay un documental que grabó Informe Semanal a los pocos días del atentado, muy pocos días. Ahora, el aproximarse a una familia que ha sufrido un asesinato se hace con cierto tacto, con cierta delicadeza. Entonces eran otros tiempos e inmediatamente después se aproximaban y hacían preguntas que a lo mejor hoy, pues quizás no se nos podrían ocurrir, ¿no? O exigían cierta cautela. Entonces, bueno, el documental en sí es bastante delicado, tampoco entra muy de lleno en el tema, bueno, con preguntas muy incómodas, pero lo que hace es reconstruir los últimos pasos de mi abuelo. Entonces, cuenta cómo estuvo en la Diputación, cómo ese día fue un periodista a hablar precisamente del tema del concierto vasco, cómo mi abuelo se montó en el coche, cómo volvió a casa, reconstruyen un poco lo que fue el atentado con los datos que existían entonces, que luego con el tiempo se han ido conociendo muchos más. Y luego pues entrevistan a miembros de mi familia, ¿no? Bueno, ¿y qué tienen que decir ante todo esto? Una pregunta así como muy abierta, que ahora no se nos ocurriría plantear a una persona que ha sufrido esto inmediatamente, ¿no? Pero ¿qué se les ocurriría decir ante todo esto? Pues cada uno dice una cosa. Mi padre, por ejemplo, dice que ojalá nunca se vuelva a repetir una situación como esta. Llegarían 700 asesinatos después. Y bueno, pues luego reconstruyen un poco toda la familia, ponen una imagen que es muy poderosa, muy potente, en la que están todos sentados en un sofá, mi abuela con los 9 hijos. Y bueno, pues la escena es de funeral total, no cabe otra interpretación. Todos con una cara muy larga, un gesto muy serio, pero hay algo que chirría ahí en esa imagen, ¿no? Y es que mi abuela está sonriendo. Y es algo que todavía hoy se me pone la piel de gallina de pensarlo. Y cada vez que hemos visto este documental, yo no lo vi hasta que fui ya mayor de edad, pero te impacta y te chirría. Luego, a medida que vas conociendo cómo fue mi abuela, cómo interpretó todo esto, pues te pueden encajar ciertas cosas. Pero ¿por qué sonría en ese momento? No es porque hubiera perdido el juicio ni nada parecido. Antes se dejaba a las víctimas completamente aisladas y que cada una asumiera la situación de su manera. Ella sonríe porque en ese momento toma la determinación de que el asesinato de mi abuelo no sea una carga para mi familia. No una carga física, material, eso es evidente que lo va a ser. El asesinato obligó a todos a marcharse del País Vasco, con una mano delante, con una mano detrás, sin saber bien qué podían hacer, sino con una carga, diría yo, espiritual o moral. De hecho, ella, desde su profundísima fe cristiana, en ese momento dice que está contenta porque su marido está en el cielo. Entonces, esa frase que ahora quizá para muchos es difícil de entender, incluso para mí como nieto, digo, joder, ¿cómo tuvo la capacidad de decir algo así? Cobra sentido, pues tantos años después. Han pasado
casi 50 años y nos damos cuenta de que esa frase, esa interpretación, nos ha permitido a todos vivir en libertad, sin esa carga espiritual o moral que estaba diciendo, ¿no? Cada persona, cada familia lo ha vivido de una forma diferente. No quiero decir que todas tuvieran que haber tomado el mismo camino, ni mucho menos. ¿Cómo vas a exigirle a alguien que en un momento determinado reaccione de esa manera ante esa situación? Pero mi abuela lo hizo y eso es lo que nos permitió. Entonces, bueno, pues toda mi familia se trasladó a Madrid a partir de entonces. A mi abuelo no lo hemos conocido, ninguno de los 25 nietos que tuvo. Él fue asesinado en el 76 y su primera nieta, mi hermana Fátima, nació hasta 4 años después, en el 80. Pero a que no lo hemos conocido, sí que ha sido mi abuelo una parte sustancial de nuestra familia. No solo de sus hijos, sino de sus nietos. Y bueno, pues eran 9 hermanos, 9 hijos tenía mi abuelo y mi abuela. Cada uno lo vivió de una forma muy diferente. Pero yo puedo hablar de nuestro caso particular y de nuestro núcleo familiar más cercano. Y esto es que en mi familia, mis padres nunca nos han sentado en un sillón a contarnos lo que ha ocurrido. Yo no recuerdo un momento en el que él, sentado en la cama, me dijeran, pues, Gonzalo, había unos malos que mataron al abuelo por razones que se nos podrían escapar. No recuerdo ese momento. Siempre lo hemos sabido lo que pasó, pero lejos de esa carga de rencor y de odio que a lo mejor podríamos tener, que sería muy razonable tenerla. Pero si no la tuvimos fue por esa capacidad de mi abuela de vivir siempre con una sonrisa, ¿no? Y si nosotros veíamos a mi abuela siempre sonriente, ¿cómo íbamos a ser nosotros capaces, sin haber conocido a mi abuelo, a su marido, de crecer con algún odio? Yo siempre recuerdo ir a casa de mi abuela, íbamos muy a menudo aquí en Madrid, hicimos una piña muy grande, toda la familia, todos los nietos íbamos siempre. Ahora, con el paso del tiempo, se entiende bien por qué, ¿no? Todas las razones. Pero siempre íbamos a casa de mi abuela, siempre estaba sonriendo, y yo siempre la recuerdo haciendo punto, haciendo gancho. Y eran especialmente sensibles los días en los que había algún asesinato. Recuerdo particularmente el 11M. El día de su cumpleaños era el 11 de marzo. Era un día en el que ya desde por la mañana sabíamos que algo estaba ocurriendo. Yo estaba en el colegio. No sabíamos bien qué, no entendíamos quién estaba detrás de lo que podía haber ocurrido. Sabíamos que había explosiones en trenes, en vías del tren, pero no entendíamos exactamente qué estaba ocurriendo. Pero sí sabíamos que iba a ser un día muy duro. Pero yo pensaba en 2 personas. En mi hermano, que era voluntario del SAMUR. No sabía si estaba desplegado en ese momento o no, y qué estaría viviendo o no. No sabía que estaba. No era tiempos de teléfonos móviles, no sabía. Y también en mi abuela. Sabía que ese día teníamos que ir a casa de mi abuela por 2 razones. Porque era 11 de marzo, porque era su cumpleaños, y por todo lo que estábamos viviendo. Y lo confieso, pues otra vez más nos sorprendió, porque yo, menor de edad, todavía en el colegio, pensaba que me iba a encontrar a mi abuela en una situación muy delicada, muy frágil. Y todo lo contrario, pues decidió celebrar su cumpleaños como lo hacíamos siempre. Sacó tarta de cumpleaños, sopló las velas y soplando esas velas, pues con esa alegría y con esa sonrisa, pues otra vez puso encima de la mesa todo esa capacidad de vivir que nos ha trasladado a todos los nietos. Y eso nos ha permitido varias cosas. Además de vivir con más libertad, también nos ha permitido ir conociendo en libertad quién era mi abuelo. Y eso ha supuesto una evolución, porque con el paso de los años lo vas conociendo de diferente manera. Yo, por ejemplo, de niño pensaba en mi abuelo en su papel de víctima. Una palabra que yo creo que él hubiera detestado. Él era bastante valiente y él estaba muy orgulloso de lo que hacía. Y yo creo que con conocimiento de lo que podía suponer. Y quizá esa palabra la hubiera detestado, ¿no? Pero yo pensaba en él de esa manera. ¿Cómo era posible
que saliendo del trabajo y yendo a casa hubiera unos tíos esperándole en el portal con una ametralladora, le disparasen a él, al chofer, a los escoltas, generando esa situación tan violenta, de tanto dolor, de tanta sangre, tan difícil de asimilar, ¿no? Entonces, yo pensaba en él de esa manera, de niño. Pero poco a poco las circunstancias van cambiando y a medida que vas conociendo la historia de mi abuelo y de mi abuela también, lo ves con admiración. Cómo él fue capaz de seguir adelante con su proyecto político, con sus ideas, con sus creencias, él también profundamente religioso, a sabiendas de lo que aquello podía suponer. Y si lo hizo, yo estoy convencido de que fue por una razón, y era porque tenía a mi abuela Maite al lado. Y porque sabía que podía contar con ella para todo, ocurriera lo que ocurriese. Como nieto he ido conociendo a mi abuelo de esa forma, pero también como periodista, porque al final yo creo que también por interés por saber lo que ha ocurrido, por conocer testimonios parecidos, pues yo he investigado mucho sobre temas de terrorismo, he escrito algunos libros, he entrevistado a muchísimas personas, cada una con sus razones, con su forma de entender, de ver todo, muy diferentes, pero que me ha permitido ir haciendo una pequeña composición de los hechos, ¿no? E incluso me ha permitido en algunos momentos tener acceso a información sobre el atentado de mi abuelo. Él fue asesinado en el 76 y un año después llegó la amnistía, la ley de amnistía en el 77, por el cual se hacía, por contarlo rápidamente, borrón y cuenta nueva, ¿no? En un intento de arrancar una democracia desde los cimientos, pero que no fue aceptada como tal por ETA. De hecho, muchos de los amnistiados se reincorporaron a ETA y siguieron matando. Entonces, alguna de esa documentación para mí era completamente inédita. Buena parte de ella se la entregué a un historiador, Juan José Echevarría, que ha publicado un libro hace poco con la biografía de mi abuelo, que ha servido pues, para poner en negro sobre blanco quién era mi abuelo. Y me ha permitido conocer muchas cosas y quizá me ha permitido también hacer algunas preguntas en mi familia que hasta entonces no había planteado sobre mi abuelo, sobre mi familia, sobre cómo lo habían vivido, ¿no? Y es que también a medida que tú vas creciendo, madurando, conociendo nuevas perspectivas, también va cambiando el prisma con el que ves todos los hechos. Los hechos son los hechos y son irrefutables. Pero sin embargo sí que te aporta más matices, ¿no? Pero si antes hablaba de que de niño conocí a mi abuelo como víctima y luego con admiración, ahora cabría decir que prácticamente con devoción, porque yo ahora como padre de familia puedo en cierta medida imaginar el miedo que quizá él podría sentir a enfrentarse a una situación así. No a morir, porque a medida que vas teniendo más años o demás, pues a lo mejor vas perdiendo esos ciertos miedos. Pero sí un miedo que es mucho más grande, que es a convertirte en un vacío para tus hijos, para las personas que vienen detrás, para gente que apenas ha dado sus primeros pasos. Mis tíos, el mayor tenía 25 años y los pequeños tenían muy corta edad, ¿no? Yo ahora pienso en lo que supondría marcharme, pienso en mi mujer y en mis hijos. No pienso en el fin de mi existencia, sino en lo que supondría para ellos marcharme, ¿no? Y si mi abuelo fue capaz de hacerlo, lo hizo por mi abuela. Él sabía que mi abuela era capaz de seguir con la familia, de mantener a todos unidos, de mantener unos valores, de mantener una unidad en la familia y de transmitirnos a todos lo que era de verdad importante, ¿no? Entonces yo, sin haber conocido a mi abuelo, estoy convencido y sé que si siguió adelante fue por eso. Entonces mi abuelo para nosotros, aunque no lo hayamos conocido, pues es una parte sustancial de todos, ¿no? De todos los nietos, somos 25, cada uno lo hemos vivido de una forma diferente. Los propios hijos lo vivieron de una forma diferente. Ni qué decir los nietos, somos tercera generación, somos 25,
desde los que ya tienen 40 años cumplidos hasta los que están en la carrera universitaria todavía, pues cada uno lo ve de una forma muy diferente, ¿no? Pero sin embargo, a todos nos une eso, mi abuelo y mi abuela. Y siempre que nos encontramos, compartimos experiencias de lo que hemos vivido juntos o de lo que han representado, o incluso al ser tantos y al haber vivido también muchos muy lejos de otros, porque algunos decidieron quedarse allí, otros se vinieron a Madrid, otros se marcharon a Andalucía. Cuando llego allí, algunos de ellos se quedaron sobre todo en Navarra, ¿no? Pues cada uno lo hemos visto de una forma diferente, ¿no? Entonces ponemos en común todos esos puntos y es muy enriquecedor, es muy valioso. Y lo bonito de todo es que cuando lo contamos siempre nos quedamos con ese optimismo que desbordaba mi abuelo, ¿no? Era con cierto humor, con cierto sarcasmo, todo, con esa sonrisa de mi abuela. Y siempre pues estamos muy agradecidos de todo lo que nos han transmitido, y esa posibilidad de reencontrarnos de vez en cuando nos permite, incluso sin decirlo. Todavía tenemos esa parte vasca que nos cuesta muchas veces expresar ciertas cosas o ciertos sentimientos, yo creo, pero incluso sin decirlo somos conscientes de lo importante que ha sido todo esto, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros como familia Araluce? Yo no me atrevo a hablar por todos. Somos muchos y no me atrevo. Hablo por mí, incluso no me atrevería ni a hablar ni por mis hermanos ni por mi padre, pero lo que yo me atrevería a decir a la gente es que no tenga miedo a conocer. Es verdad que muchas veces es una verdad que puede resultar incómoda, porque nos obliga a todos a ponernos en el lugar en el que estuvimos. Ya no voy a decir posición, porque no, pero es una realidad muy incómoda, ¿no? Que nos obliga a muchos de nosotros a enfrentarnos a nosotros mismos. Pero que no tengan miedo de conocer, porque al final buena parte de lo que somos como sociedad lo debemos a todas estas personas que desde todos sus puntos de vista tan diferentes y tan variados han vivido este dolor, como decía al principio, entre las cuatro paredes de su casa, porque el asesinato no es más que el punto de partida de todo lo que viene después. Y buena parte de lo que vivimos y de lo que somos ahora se debe a eso. Que no haya miedo a conocer lo que ocurrió y quiénes somos como sociedad. Porque esta parte sin duda va a ser enriquecedora y nos va a hacer mejores personas y mejores a todos como sociedad. En un momento además en el que todo es tan rápido, todo es tan cambiante, no voy a entrar en cuestiones del día a día, pero que sí que es todo tan rápido, pues conocer todo esto sí que te ofrece un prisma o una perspectiva a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo hemos conocido estos testimonios, estas historias, que nos hacen ser lo que somos ahora y que quizá nos hacen preguntar qué es lo que queremos ser más adelante. Y no hay que tener miedo a hacerse esa pregunta.